Mi hija y mi yerno habían planeado todo tan perfectamente que todos creyeron que estaba loca. Sí, mi hija y mi yerno intentaron hacerme parecer senil para quedarse con todo mi dinero, pero les di una lección tal que no creerán lo que van a escuchar. Hola a todos, mi nombre es Lucía. Antes que nada, les recomiendo encarecidamente que escuchen este video hasta el final, porque no van a creer lo que escucharán en esta historia. Es la increíble historia de la lucha de una mujer frente a los terribles eventos a los que fue sometida por su propia hija y su yerno. Si ya tienen su té o su café listo, empezamos. Todo comenzó después de que perdí a mi esposo. Comenzó en el momento en que mi hija, Sofía, trajo a Roberto a casa. Ese día, cuando abrí la puerta, no sabía que le estaba abriendo la puerta al principio de mi fin. Roberto era uno de esos hombres carismáticos que llenan la habitación en cuanto entran. La forma en que sostenía la mano de Sofía, la forma en que me decía señora, todo era como el impecable primer acto de una obra de teatro. Señora Lucía, dijo esa noche en la cena, usted es una leyenda. Que maneje este imperio usted sola. Es increíble. Mi orgullo fue acariciado. ¿A qué mujer no le gusta ser apreciada? Pero esa noche, después de la cena, sucedió algo extraño. Roberto se levantó para ir al baño. Yo iba a la cocina por agua. En el pasillo vi que entraba a mi despacho. El baño estaba en la dirección opuesta. La puerta estaba entreabierta. Cuando miré dentro, vi que estaba mirando las libretas de ahorro sobre mi escritorio. No solo las miraba, les estaba tomando fotos. En ese momento debería haber entrado y dicho, ¿qué estás haciendo? Pero no lo hice. Me engañé a mí misma pensando, quizás es admiración, tiene curiosidad por mi trabajo. Ay, Lucía, ese momento estúpido fue tu sentencia de muerte. Porque esas libretas de ahorro que fotografió, 6 meses después, no serían mías, sino de ellos. Y yo, en ese momento, me convertiría en una miserable que se orinaba encima, como una extraña en su propia casa. Pero esa noche, cuando Roberto salió de la habitación y me sonrió, no pude ver el salvajismo entre sus dientes. Creo que me confundí de baño, dijo riendo. No hay problema, hijo, le dije. Le dije, hijo. Y él, por dentro, me llamaba víctima. Entonces, ¿qué hizo con esas fotos que tomó esa noche? ¿Y cómo comenzó mi pesadilla con esas pastillas de vitaminas que parecían tan inocentes? Esto lo descubrirán en la siguiente parte, cuando les cuente cómo mi cuerpo colapsó. Fue una semana después de que Roberto y Sofía se casaran. Se habían mudado a casa. Una mañana, Sofía vino hacia mí con una caja adornada en la mano. Mamá, dijo con los ojos brillantes, Roberto está muy preocupado por ti. Últimamente te ves muy cansada. Mira, ha traído una cura especial desde Alemania. Dice que es un regenerador celular. Abrí la caja. Dentro había botellas llenas de polvos naranjas. Sin nombre, sin etiqueta. ¿No tiene marca esto? Pregunté. Roberto intervino de inmediato. Esta es una producción especial, señora Lucía. No se encuentra en el mercado. Solo la tienen clínicas muy exclusivas. Un amigo médico la consiguió para usted. Era tan convincente. Estaba tan metido en el papel de yerno preocupado. Él preparó el primer vaso. Lo mezcló con jugo de naranja. «Para tu salud», dijo al dármelo. Lo bebí. El sabor era un poco metálico. Dejó un sabor extraño en mi boca, dije. Es por la medicina, mamá. La curación está en lo amargo, dijo Sofía riendo. Exactamente 45 minutos después de beber esa medicina. El primer síntoma, golpeó. Estaba en la sala, miraba la televisión. De repente la imagen se volvió borrosa. Los sonidos comenzaron a escucharse lejanos, como si vinieran debajo del agua. Quise ponerme de pie, pero mis piernas no me sostuvieron. Me desplomé en el sofá. Sofía estaba a mi lado. «Mamá, mamá, ¿qué pasó?», gritaba, pero su voz estaba tan lejos. Escuché la voz fría de Roberto. «No entres en pánico, mi vida. Su cuerpo está expulsando toxinas. Es una crisis de curación. Recuéstala».
Ya pasará. Me acostaron. No podía moverme, pero podía oír. Roberto se inclinó al oído de Sofía, pensando que yo no oía, y susurró: «La dosis es perfecta, exactamente como quería». En ese momento mi cerebro registró esa frase, pero no pudo darle sentido, porque mi conciencia se estaba apagando. Cuando desperté, me dijeron que solo me había bajado la presión, pero el verdadero horror sucedería a la mañana siguiente en la cocina, ese momento en el que olvidé mi receta de 40 años. Por la mañana entré a la cocina. Intentaba sentirme bien. Solo estoy cansada, me decía a mí misma. Iba a preparar la famosa tarta de manzana de la panadería Méndez. Esa tarta que hacía con los ojos cerrados, con cuyo olor crecí. Puse la harina en la encimera, rompí los huevos y me detuve. ¿Después? ¿Qué se ponía después? Me quedé congelada en medio de la cocina, con un tazón de azúcar en la mano. Había un enorme y negro vacío en mi cerebro, como si alguien hubiera arrancado esa página de mi mente. Se me puso la piel de gallina. «¿Qué me está pasando?», susurré. Justo en ese momento entró Sofía. Me vio en ese estado, temblando con el tazón en la mano. En lugar de preocuparse, una expresión extraña y satisfecha apareció en su rostro. «Mamá», dijo. «¿Lo olvidaste de nuevo?» «¿De nuevo?», dije con sorpresa. «¿Lo he olvidado antes?» «Claro que sí, mamá», dijo, como si le explicara a una tonta. «Ayer dejaste la estufa encendida. El otro día perdiste el camino a casa. Mamá, no estás bien». Sin embargo, yo no recordaba haber dejado la estufa encendida, ni haber perdido el camino a casa. «No», dije. «Estoy muy bien. Solo estoy distraída». Roberto entró a la cocina con ese maldito vaso de jugo de naranja en la mano. «Es la hora de la medicina, señora Lucía. Mire, si no se toma esto, estos olvidos serán permanentes. Los médicos dicen que es el comienzo del Alzheimer». Alzheimer. Al oír esa palabra, me temblaron las rodillas. Mi mayor miedo. Tomé el vaso. Con las manos temblorosas, bebí ese veneno, hasta la última gota, creyendo que me curaría. Después de beberlo, Roberto sonrió. «No te preocupes», dijo. «Aunque olvides todo, nosotros estamos aquí. Si nos transfieres los poderes de firma, no tendrás que lidiar con este estrés». Fue en ese momento, la primera vez que se mencionó el dinero. Pero yo aún tenía la fuerza para decir no. Pero ¿cómo se rompería esta fuerza con el despido de la persona en quien más confiaba? Mi ayudante María. María, mi ayudante de 20 años. Mi confidente. La mujer que cambió los pañales de Sofía. Ella era la única que notaba las extrañezas que ocurrían en la casa. Un día me susurró en secreto: «Señora, esas medicinas no le están haciendo bien. Cuando el yerno las prepara, deja caer algo más desde otra botella dentro. Lo vi». «¿Qué dices, María?», dije. Mi mente estaba nublada. «Roberto quiere mi bien». «No, señora. Por favor, no beba esa medicina. La están drogando». María tenía razón, pero yo estaba ciega. Al día siguiente, se desató un gran infierno en la sala. Sofía gritaba: «¡Ladrona! Te alimentamos, te criamos. ¿Y nos haces esto?». Cuando bajé a la sala, María estaba llorando. De su bolso había salido mi anillo de diamantes. «Yo no lo tomé, señora. Juro que alguien lo puso ahí», me suplicó. Sofía se volvió hacia mí. «Mamá, mira, te lo advertí. Esta mujer se aprovecha de tu demencia y te roba». Roberto intervino con una tristeza falsa. «No llamemos a la policía. La señora Lucía se pondrá triste, pero debe irse de la casa inmediatamente». María me miró. «Señora, créame. Esto es una trampa. Quieren dejarla sola». En ese momento, estaba tan adormecida por el efecto de esas medicinas que no pude decir ni una palabra. «Vete, María», solo pude decir. «Vete». María se fue. Me dejó sola en esa casa con esas dos hienas. Cuando la puerta se cerró, vi que Roberto le guiñaba el ojo a Sofía. «Ahora», susurró Roberto.
Ahora podemos pasar a la segunda fase del juego. No quedan obstáculos. ¿Saben cuál era la segunda fase? Despojarme de mi humanidad, de mi honor. Y lo lograron, esa vergonzosa noche. Después de que María se fue, aumentaron la dosis. Ya bebía ese veneno 3 veces al día. Los días se mezclaban con las noches con los días. No tenía fuerzas ni para ir al baño. Una noche... se me hace un nudo en la garganta al contarlo. Desperté en mi cama. Sentí un calor en mis piernas. Luego frío. No había podido contener la orina. La gran Lucía Méndez, la reina del imperio, se había orinado en la cama. Comencé a llorar de vergüenza. «Dios mío, llévame», recé. La puerta se abrió. Entró Sofía. Encendió la luz. Roberto también estaba con ella. Me vieron en ese estado, dentro de las sábanas mojadas, como una bebé indefensa. Una hija debería acercarse con compasión a su madre en ese estado, ¿verdad? Debería abrazarla y decir, «No pasa nada, mamita». ¿Saben qué hizo Sofía? Se tapó la nariz. Retrocedió con una expresión de asco en su rostro. «Uf, mamá, huele asqueroso aquí. Ya estoy harta de limpiar tu mierda». Roberto asintió y habló con esa calma venenosa. «Ya ves, mi vida, tu madre ya no puede cuidarse sola. Es imposible que la cuidemos en esta casa. Se necesita un lugar profesional. O, si nos da todos los poderes, podemos contratar una enfermera privada». Me hicieron esperar exactamente 1 hora dentro de esa suciedad, en la cama mojada, hasta que terminé de llorar, hasta que mi orgullo se rompió por completo. Finalmente, Sofía vino y me cambió la ropa con movimientos bruscos. «Mañana», dijo. «Mañana vendrá el abogado. Firmarás el poder notarial, mamá. Si no, te tiraré a ese asilo del Estado lleno de inmundicia. Allí te pudrirás». Esa noche, temblando en mi cama, decidí. Iba a firmar. Me había rendido. Ellos habían ganado. Pero el destino tenía otro plan para mí. A la mañana siguiente, sonó el timbre. Y ese mensajero que llegó, ese pequeñísimo error que cometió Roberto, inició la reacción en cadena que salvaría mi vida. ¿Cuál fue ese error? ¿Y por qué tuve que tirar esas vitaminas en la maceta? A la mañana siguiente, mis verdugos estaban de nuevo junto a mi cabecera. Sofía entró con una bandeja en la mano, una sonrisa falsa en su rostro. «Buenos días, mamita. Hoy vendrá el abogado. Necesitas tener la mente clara. Exprimí tus vitaminas frescas». Roberto también esperaba en la puerta, como un guardia. Tomé el vaso. Miré ese líquido naranja y espumoso. Sabía que había muerte dentro, pero tenía que beberlo. Si no, me lo harían beber a la fuerza. Justo cuando llevaba el vaso a mis labios, se desató el caos abajo. El timbre de la puerta sonó insistentemente, una y otra vez. Luego se escuchó el ladrido de nuestro perro y los gritos de un hombre. Roberto gritó, «¡Maldición! Otra vez esa compañía de carga», y corrió hacia abajo. Sofía también entró en pánico. «Voy a ver y vuelvo. No lo tires, bébelo de inmediato», dijo, y fue tras él. Estaba sola en la habitación. Tenía segundos. Miré el vaso. Mi estómago se contrajo. No podía beberlo. Si bebía una gota más, firmaría el papel que traería ese abogado. Por reflejo, me volví hacia la enorme planta ficus, junto a mi cama. Ese hermoso árbol, el adorno de mi sala, que había cultivado durante 20 años. «Lo siento», susurré, y vertí todo el vaso en la tierra de la maceta. La tierra absorbió el líquido de inmediato. Rápidamente tomé el residuo que quedaba en el fondo del vaso con mi dedo y lo pasé por mis labios, y dejé el vaso en la mesita de noche. Sofía regresó sin aliento. Vio el vaso vacío. «Bien hecho», dijo. «Esa es mi madre, inteligente». Ese fue el día más largo de mi vida. Hacia el mediodía, esa cortina de niebla que siempre descendía no llegó. No me mareé. Mis manos no temblaron. Al contrario, como el sol saliendo detrás de una nube, mi mente comenzó a aclararse. Escuchaba el sonido de la televisión con nitidez. Mis pensamientos se alineaban. «Estoy bien.
me dije a mí misma, mirándome en el espejo. No estoy enferma. Pero la verdadera prueba llegó por la tarde. Esa enorme planta ficus junto a mi cama, ese árbol verde y frondoso, en solo 8 horas había comenzado a perder sus hojas. Sus ramas colgaban hacia abajo. El color de la tierra se había vuelto gris. Ese veneno que mató a una planta en mediodía. ¿Qué me estaba haciendo a mí desde hacía meses? Mientras miraba esas hojas secas, tomé mi decisión. Iba a vivir. Y haría que se arrepintieran. Ahora estoy sobria, pero ellos no debían saberlo. Esa noche ofrecí una actuación digna de un Oscar. En la cena fingí que no podía llevarme el tenedor a la boca. Dejé caer mi saliva. Miré a Roberto con la mirada vacía. La dosis de la medicina está perfecta, dijo Roberto, guiñándole un ojo a Sofía. Mira, es todo un vegetal. Sofía se rió. Sí, hoy le preguntó al abogado quién soy yo, la estúpida. Cuando llegó la medianoche, todos se retiraron a sus habitaciones. Pero yo no dormí. Me levanté silenciosamente de mi cama. Salí al pasillo caminando de puntillas. Venían voces del despacho, mi antiguo despacho. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué conteniendo la respiración. Roberto tenía un vaso de whisky en la mano. Tenía los pies subidos sobre mi escritorio. Mañana terminamos el trabajo, dijo. En cuanto firme el poder, iniciaré los trámites de venta de la casa. Ya encontré un comprador. Sofía estaba preocupada. ¿Y qué pasa con mamá? ¿Qué haremos con lo del asilo? El lugar del Estado es muy sucio, Roberto. Morirá allí en un mes. Roberto se rió. Esa risa fría y sin alma. Ese es el objetivo, cariño. Que muera. Mientras esa mujer viva, el dinero siempre estará en riesgo. Allí contraerá una infección. Su corazón se detendrá. Y nadie lo cuestionará. Dirán, pobre Lucía, se fue por el Alzheimer. Sofía guardó silencio un momento. Pensé que tal vez le dolía la conciencia, pero luego pronunció esa frase terrible. Tienes razón, esto se ha alargado mucho. Necesitamos ese dinero para nuestras vacaciones en las Maldivas. Que se muera ya. En ese momento quise caer de rodillas en el pasillo. Mi hija, a la que di a luz, a la que amamanté, a la que cuidé noches enteras cuando tenía fiebre. Estaba contando los días para que yo muriera. Regresé a mi habitación en silencio. Mordí mi almohada para no gritar. Pero esa fue la noche en que Lucía Méndez murió y en su lugar nació un fantasma vengador. A la mañana siguiente, mientras ellos desayunaban, dije, voy al baño y me escondí en la despensa. Tenía un teléfono viejo, de teclas, allí. Un teléfono que guardaba para emergencias, que nadie conocía. Tenía batería. Con dedos temblorosos, marqué un solo número. Santos, el ex jefe de seguridad de mi empresa. Se había jubilado, pero me debía la vida porque pagué el tratamiento de cáncer de su esposa hace años. Contestó al tercer tono. ¿Hola? Santos, susurré. Escúchame. No digas mi nombre. Soy Lucía. Santos se sorprendió. ¿Jefa? Dijeron que usted estaba muy enferma, que no podía hablar. Me están matando, Santos. Me están envenenando en mi propia casa, mi propia hija. Necesito que me ayudes. No puedo confiar en nadie. Santos no dudó ni un segundo. Ordene, jefa. ¿Qué tengo que hacer? Esta noche dejaré abierta la puerta del patio trasero. Tienes que entrar a la casa. Quiero cámaras por todas partes. Quiero grabadoras de voz. Que hasta las paredes tengan oídos. Y necesitas tomar una muestra de ese veneno que llaman medicina y analizarla. Estaré allí esta noche, dijo. A medianoche, en un clima tormentoso, llegó Santos. Vestía ropa de jardinero. Mientras yo fingía dormir en la cama, él se deslizó silenciosamente dentro. Era un profesional. Colocó cámaras tan pequeñas como granos de arroz dentro de las lámparas, detrás de los cuadros, incluso en las bisagras de los gabinetes de la cocina. Le di ese líquido naranja que había separado y empapado en un pañuelo
antes de verterlo en la maceta por la mañana. ¿Qué hay aquí dentro, Santos?, dije llorando. ¿Qué me está dando de beber mi hija? Santos tomó mi mano. Los ojos de ese hombre duro se llenaron de lágrimas. Lo averiguaré, jefa, y juro que haré que quienes hicieron esto se arrepientan. Santos desapareció como una sombra. Ya no estaba sola. Tenía ojos y oídos. 2 días después, Santos se acercó a mí, fingiendo trabajar en el jardín. Ellos no estaban en casa. Habían ido de compras, quizás a elegir mi ropa para el funeral. El rostro de Santos estaba pálido como la cal. Tenía una carpeta en la mano. Jefa, dijo, la situación es peor de lo que pensábamos. Dime, dije, estoy lista. Esa bebida no tiene vitaminas, tiene haloperidol, un antipsicótico muy fuerte. Se usa para calmar a los locos. ¿Y ketamina? Tranquilizante para caballos. Y lo peor, arsénico, en dosis muy bajas. Te está llevando lentamente a una insuficiencia orgánica. Esta mezcla derribaría incluso a un elefante. Las lágrimas rodaron por mis ojos. Mi propia hija me estaba dando tranquilizante para caballos. Hay más, dijo Santos y abrió la carpeta. Había una foto de un hombre. Se parecía a Roberto, pero más joven. Tu yerno, su nombre no es Roberto. Su verdadero nombre es Ricardo Vargas. ¿Quién es este hombre? Un cazafortunas profesional. Se ha casado anteriormente con 2 mujeres ricas y mayores, en Monterrey y Guadalajara. Ambas murieron exactamente 1 año después de casarse. Una cayó por las escaleras. La otra tuvo un ataque al corazón mientras dormía. No se hizo autopsia porque dijeron ya estaba enferma. Tomó sus herencias y desapareció. Mi sangre se heló. Tenía a un asesino en serie frente a mí. Y la siguiente víctima era yo. Vamos a la policía, dijo Santos. Ahora mismo. No, dije. Me sequé las lágrimas. El temblor en mi voz se había ido. Si vamos a la policía, Sofía dirá, mi marido me engañó, y se librará. Roberto escapará. No, Santos. Los atraparemos con las manos en la masa, delante de todos. Les quitaré esas máscaras. ¿Qué vas a hacer? ¿Me tratan como loca? Entonces les mostraré lo que una verdadera loca puede hacer. Esa noche, las reglas del juego cambiaron. Estábamos sentados a la mesa de la cena. Roberto bebía su vino. Sofía miraba su teléfono. Me volví hacia Roberto. Abrí mucho los ojos, fingí mirar al vacío. Ricardo, susurré. Roberto se sobresaltó. La copa de vino se quedó en su mano. ¿Qué dijiste, mamá? Lo vi en mi sueño, dije fingiendo limpiarme la baba. Mujeres muertas bailaban a tu alrededor. Te llamaban Ricardo. ¿Por qué te llaman Ricardo, Roberto? El rostro de Roberto se puso completamente blanco. Miró a Sofía. «¿Qué estupideces?», dice esta mujer. «No lo sé», dijo Sofía con miedo. «Le dimos la medicina». «Claro que se la dimos», gritó Roberto. «Quizás la dosis ya no es suficiente». Al día siguiente, mientras Roberto estaba en el baño, tomé su reloj Rolex, de $50,000 que tanto amaba. Con mis propias manos, lo tiré al inodoro y tiré de la cadena. Cuando Roberto no encontró el reloj, se volvió loco. «¿Dónde está el reloj, Lucía?», caminó hacia mí. Sonreí inocentemente. El reloj quería nadar. Lo envié con los peces. Roberto levantó la mano. Iba a pegarme. Vi ese deseo de matar en sus ojos. Sofía le sujetó el brazo. «No lo hagas. Si queda marca, el notario pondrá problemas. Cálmate». Roberto respiró hondo. Temblaba. «Esta mujer», dijo entre dientes, «esta mujer me va a volver loco. Adelantamos el plan. La fiesta de cumpleaños número 60 será este fin de semana. Llama a todos. Esa noche terminaremos el trabajo. Si no, voy a estrangular a esta mujer». Habían adelantado el plan. Habían caído en la trampa. Mi cumpleaños sería su funeral. Se imprimieron las invitaciones para la fiesta. Se invitó a la gente más importante de la ciudad. Y yo me reunía con Santos cada noche y escribía el guión de ese gran final.
de esa fiesta de despedida. ¿Y cómo se convertirían esas sonrisas, confiadas, de Roberto y Sofía, en una expresión de terror esa noche de fiesta? ¿Y cómo asestaría yo ese golpe mortal en ese escenario, frente a toda esa multitud? Llegó el día de la fiesta. La casa era como una colmena. Organizadores, camareros, floristas. Todo se estaba decorando. Mi funeral se estaba preparando como una boda. Sofía entró en mi habitación. Tenía un vestido en la mano. Un trapo pálido, color beige, de anciana, que me haría ver enferma y apagada. «Te pondrás esto, mamá», dijo, «que te haga ver en paz». «Está bien, hija», dije inclinando la cabeza. «Lo que tú digas». Cuando salió de la habitación, lancé ese vestido beige debajo de la cama. Del fondo de mi armario, saqué mi vestido de seda verde esmeralda, que no había usado en años, el que usaba cuando dirigía el Imperio Méndez. El color del poder. Cuando cayó la noche, Roberto llegó, con el último cóctel en la mano. «Vamos, señora Lucía, es la gran noche. Beba esto para que no se emocione en el escenario». Tomé el vaso. En el momento en que él se dio la vuelta, lo vertí debajo del cojín del sillón. «Lo bebí», dije devolviéndole el vaso. Roberto sonrió con malicia. «Perfecto. En media hora estarás suave como el algodón y después encontrarás la paz total». Salía de la habitación silbando. Era como una marcha fúnebre. Me paré frente al espejo. Me puse mi lápiz labial. Me limpié esa falsa neblina de los ojos. Llegó un mensaje de Santos. «El equipo está listo, jefa. Esperamos tu señal». Respiré profundo. «Es hora del escenario, Lucía», me dije. «Sal y haz tu show». Cuando bajé al salón, todos estaban allí. El gobernador de la ciudad, mis socios comerciales, la alta sociedad. Todos bebían su champán y murmuraban sobre lo deteriorada que estaba. Al verme con ese vestido verde y majestuoso, a Sofía se le cayó la cara. Corrió hacia mí, me apretó el brazo, clavando sus uñas en mi carne. «Mamá, ¿por qué te pusiste ese vestido? Tenías que parecer enferma», susurró entre dientes. «Lo olvidé, Sofía», dije sonriendo. «¿No estoy muy hermosa?» Roberto subió al estrado. Tomó el micrófono. Comenzó a hablar con esa voz carismática. «Queridos amigos, hoy es un día triste y feliz a la vez. Mi suegra, nuestra madre, la legendaria Lucía Méndez, lamentablemente, como su salud no lo permite, traspasará ante ustedes la gestión de su amado negocio y sus bienes a nosotros, su familia. Para no cansarla, para que descanse». Estallaron los aplausos. Aplausos falsos. Roberto me invitó al escenario. «Ven, mamita, ven y firma tu libertad». Subí al escenario. El notario esperaba en la mesa. Había papeles frente a mí. Tomé el bolígrafo. Fingí que me temblaba la mano. Los ojos de Roberto y Sofía brillaban. Ese momento de la firma sería su victoria. Acerqué el bolígrafo al papel. Y luego de repente lo solté. Me acerqué al micrófono. «Antes de firmar», dije. Mi voz era temblorosa y débil. «Quiero mostrarles una pequeña película. Una película de recuerdos que muestra lo bien que me ha cuidado mi familia». Roberto sonrió. «Ah, una sorpresa. Qué dulce». Estaba aplaudiendo su propio final, el idiota. Saqué el control remoto de mi bolsillo y presioné ese botón. La imagen apareció en la pantalla gigante detrás de mí. La imagen era tan nítida, el sonido tan claro, que se oía hasta el tintineo de las copas de cristal en la sala. Estaban en la cocina, anoche. La Sofía del video. «No encontré el veneno para ratas, Roberto. ¿Estás seguro de que el arsénico será suficiente?» El Roberto del video, con un vaso de whisky en la mano. «No tengas prisa, mi amor. Mañana que firme. Y por la noche lo resolvemos con una almohada, si es necesario. Vieja mujer, diremos que se le cortó la respiración mientras dormía. Nadie pedirá una autopsia». Sofía se rió disimuladamente. «Tienes razón. En cuanto nos deshagamos del cadáver de esa mujer, iré a Montecarlo con ese dinero y aplastaré su fortuna».
Trabajó 40 años la estúpida. Nos lo dejó para que lo gastemos. Roberto. Por cierto, mi esposa anterior, María, también murió difícilmente así. Estas son tercas. Tuve que empujarla por las escaleras. Espero que tu madre no nos canse tanto. El salón. Ese enorme salón se congeló. Se contuvieron los alientos. Nadie podía moverse. Roberto se quedó mirando la pantalla. Su color pasó de amarillo a gris. A Sofía se le cayó la copa de la mano. Pausé el video. Me volví hacia el micrófono. Ya no estaba esa anciana temblorosa. ¿Escucharon? Dije. Mi voz era como un trueno. Mi hija y su marido, el asesino en serie. Roberto se convirtió repentinamente en un monstruo. Saltó al escenario. «¡Apaguen eso! ¡Mentira! ¡Es un montaje!», gritó atacándome. Iba a agarrarme del cuello. Había muerte pura en sus ojos. Pero había alguien a quien olvidó. Santos. Santos salió disparado como una bala entre la multitud. Saltó sobre Roberto de tal manera que ambos derribaron la mesa del notario y se estrellaron contra el suelo. Los papeles, esos poderes notariales, volaron por el aire. Santos torció el brazo de Roberto hacia atrás. Se escuchó un sonido de hueso. Roberto gritó. Justo en ese momento, como si estuviera planeado de antemano, las puertas del salón se abrieron de golpe. «¡Policía! ¡Todos al suelo!». Los policías de operaciones especiales irrumpieron. Mientras Roberto forcejeaba en el suelo, gritaba: «¡Yo no lo hice! ¡Soy inocente! Todo fue plan de Sofía. Ella me obligó. Odiaba a su madre. Ella quería el dinero». Ese fue el momento. El momento en que el corazón de una madre se detuvo por completo. Ese hombre que moría de amor. Ese yerno perfecto. Había vendido a mi hija en un segundo para salvarse. Sofía estaba en shock. Se había derrumbado donde estaba. Lloraba. «Roberto, ¿cómo puedes decir eso?». El oficial de policía le puso las esposas a Sofía. Mi hija me miró. En ese momento, esa mujer arrogante se había ido. En su lugar, había una niña asustada. «Mamá», dijo sollozando. «Mamá, ayúdame, no dejes que me lleven. Soy tu hija». Caminé hacia ella. Todos nos miraban. Me paré frente a ella. «Mi hija», dije lentamente. «No puede ser esa mujer que me llama estúpida, que reza para que muera, que busca veneno para ratas». «Mamá, te lo suplico». «Te ayudaré, Sofía», dije. Sus ojos brillaron con esperanza. «Te contrataré al mejor abogado para que cada día que te pudras en la cárcel aprendas cómo se vive sin ese dinero que tanto amas». Hice una señal a los policías. «Llévensela». Sofía fue llevada gritando, arrastrándose por el suelo. Roberto intentó escapar de las manos de Santos, pero el comisario jefe lo atrapó. «Ricardo Vargas, fin del camino. También rendirás cuentas por las otras 2 mujeres que mataste». Hoy ha pasado exactamente un año desde esa noche. El juicio concluyó ayer. Roberto, o Ricardo, su nombre real, recibió cadena perpetua agravada por asesinato, fraude y falsificación. Sofía, mi propia hija, recibió 20 años por conspiración para cometer asesinato e intento de homicidio. El juez no hizo ninguna reducción debido a la gravedad del crimen cometido contra su madre. Llegan cartas desde la prisión. «Estoy arrepentida. Perdóname, mamá». Escribe. ¿Las leo? No. ¿La perdono? Jamás. Porque perdonar es aprobar lo que se hizo. Y yo nunca aprobaré el plan de asesinato de una madre. ¿Qué hago ahora? Vendí la panadería Méndez. Dejé ese imperio, ese estrés. Fundé una gran fundación. Fundación Segunda Primavera. Trabajamos para evitar que los ancianos y las personas solas sean estafados, para darles apoyo legal y psicológico. Y Santos, él ahora es mi socio. Si no fuera por él, ahora yacería en una tumba sin nombre. También vendí la casa. Esa casa llena de recuerdos, que olía a veneno. Ahora vivo en una pequeña casa junto al mar. Mi flor benjamina se recuperó. Volvió a echar hojas. Yo también. ¿Estoy sola?
quizás. ¿Pero estoy en paz? Sí. Cuando pongo mi cabeza en la almohada por las noches, duermo sabiendo que mi puerta está cerrada y que todos los que están dentro son amigos. Mi último consejo para ustedes es este, amigos. El dinero cambia a las personas. La codicia rompe los lazos de sangre. Si algún día, incluso su pariente más cercano, intenta hacerles sentir locos, insuficientes o enfermos, si sus instintos les dicen huye, huyan, luchen y nunca, pero nunca, suelten el micrófono sin decir la última palabra. Soy Lucía Méndez. Soy una sobreviviente y esta fue mi victoria. Sí, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en otra historia.